En el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Bendiciones a todos, hermanos. Qué bueno verles en la casa de Dios, a todos en esta oportunidad. Ya los niños, hermanos, van para su clase bíblica y en esta hora seguimos acá nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Josué, capítulo 24, el verso 15. Mientras usted lo busca, hermanos, solamente quiero recordar, este domingo tenemos nuestro ayuno de 8:30 en adelante, el último culto general a las 2 de la tarde. Y para avanzar, hermanos, para no saturar el día del día domingo, por la tarde recuerde que vamos a tener elecciones, pero este domingo las elecciones van a ser de señoras y de jóvenes. El otro domingo, hermano, vamos a tener las demás elecciones de lo que es de señores y departamento, hermano, de misiones. La idea es que podamos estar todos, la mayoría, hermanos, acá, dando nuestro voto, dando nuestro sufragio, como se le conoce, y a la vez, hermanos, pues poniendo en las manos de Dios lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Dice la Biblia, Josué capítulo 24, el verso 15. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Oremos, hermanos, en esta hora. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. El privilegio, Señor, es nuestro de poder estar, Señor, en tu casa de oración. Hemos venido, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para darte alabanza como tú te lo mereces. Gracias, bendito Dios. Ahora yo te ruego que a través de tu palabra podamos comprender esta noche que el liderazgo, Señor, no comienza en una iglesia, sino primeramente en nuestra vida y por ende nuestra familia. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. El tema es líder de mi hogar, o el liderazgo en el hogar. El domingo pasado, hermanos, comenzamos hablando acerca de lo que es el liderazgo y mencionamos que liderazgo es guiar, dirigir, trazar metas, saber cómo lograr las metas, influenciar positivamente. Pero algo bien importante, hermanos, que no debemos de olvidar, que cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo, hermanos, no comienza en una institución. El liderazgo, hermanos, comienza primeramente en nuestra vida. ¿Por qué? Por el simple hecho, hermanos, de que todos sabemos que nosotros tenemos una lucha como cristianos. Una lucha en la cual, hermanos, es cotidiana. Una lucha en la cual, hermanos, nosotros batallamos día con día. Y déjeme decirle, en el área espiritual, hermanos, es conocido como los enemigos del cristiano. Uno de ellos, el mundo; otro, el diablo; pero el último y el más peligroso es aquel enemigo que usted ve cada vez que se mira al espejo, y es cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle, la Biblia dice que si reprendemos al diablo, huirá de vosotros. Si nos apartamos del mundo, el sistema no nos afecta. Pero ¿cómo nos libramos de nuestros pensamientos? ¿Cómo nos libramos nosotros, hermanos, de nuestro accionar? Por eso el apóstol Pablo, él dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué, hermanos? Porque todos los días usted y yo luchamos por ser mejores. Déjeme decirle, yo creo que usted y yo luchamos por ser mejores padres. Luchamos por ser mejores hijos, esposos, esposas, mejores empleados, mejores jefes, mejores en todas las áreas. Pero es una lucha, hermanos, que nosotros tenemos. Y esa lucha, hermano, repito, empieza en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, la Biblia lo dice, hermano, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y es tan engañoso, hermanos, que si nosotros nos dejamos llevar
por sentimientos podemos cometer grandes errores. En cierto momento hemos dicho, hermanos, hay decisiones que se toman con el sentimiento, pero hay otras decisiones que se toman con mente fría. Porque de repente cuando tomamos decisiones bajo sentimientos, los sentimientos son movibles, los sentimientos son frágiles, los sentimientos, hermanos, son variados. Pero es ahí donde nosotros debemos de aprender a tomar decisiones, repito, con una mente fría. Aunque muchas veces, hermanos, la decisión puede ser dura. Aunque muchas veces la decisión parece, hermanos, que no lleva nada contemplado de cierto sentimiento de aprecio, amor, cariño. Pero sí son decisiones que se deben de tomar en la vida. Por eso yo digo, nuestra mente, hermano, definitivamente nos puede traicionar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón. Y es ahí, hermanos, donde el Espíritu Santo entra en nuestra vida. La Biblia nos dice que Él nos ha dado, no, hermanos, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es saber controlar nuestras emociones. ¿Qué es dominio propio? Es saber controlar nuestra lengua. ¿Qué es dominio propio? Es saber controlar, hermanos, nuestras acciones. El dominio propio, hermano, es aquello que nos ayuda a nosotros a visualizar cuando algo no está bien y nosotros tomamos la mejor decisión y somos determinados a no caer en las trampas del enemigo. Dominio propio es lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. ¿Para qué, hermano? Para aprender a dirigir nuestras vidas. Porque, hermano, repito, la peor persona que nosotros tenemos que luchar cada día somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente, hermano, está completamente diseñada para crear en nosotros un bien, pero también para crear un mal. Nuestra mente, hermano, hace poco hablando con un buen hermano, bueno, el hermano que estuvo predicando el día domingo, él amplió un poquito, hermanos, y en confianza hemos hablado y hemos sabido la situación de ellos desde siempre. Y una de las cosas, hermanos, que él sufrió en este país es que frente a él asesinaron a una persona. Y eso, hermanos, captó tanto, hermanos, su atención, sus emociones, sus decisiones, que él tenía temor de salir de casa. Por eso una de las decisiones de irse lejos fue eso. Porque él, hermanos, miraba a aquellas personas que habían cometido el asesinato siempre, en todo lugar. A tal grado, hermanos, que aún lejos, él nos comentaba, hermanos, que aún lejos, él todavía miraba a las personas y él decía, andan detrás de mí porque yo vi lo que hicieron. En realidad no era cierto. En realidad, hermano, él vio, pero los demás no lo vieron. Pero lamentablemente la mente le jugó esa mala jugada, como decimos, y le hizo creer cosas que no eran ciertas. Por eso, hermano, usted y yo no podemos vivir por suposiciones. Nosotros debemos de dar un paso firme sabiendo, hermanos, que lo que vamos a enfrentar es algo real en nuestra vida. Es decir, no podemos andar peleando con fantasmas en nuestra vida. Para eso, hermano, necesitamos tomar decisiones claras y darnos cuenta, hermanos, que nuestra mente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor aliado en las diferentes áreas. Hay cosas, hermanos, de las cuales no vienen, pero las imaginamos. Y desde el momento que creamos esa imaginación en nosotros, hay gente que vive en zozobra, hay gente que vive desesperada, hay gente que vive, hermanos, en malos momentos. ¿Por qué? Porque su mente le hace creer cosas que no son ciertas, y cuando las imagina es peor que la realidad. Por eso, hermano, hemos tratado con la mayoría de casos, ¿verdad? Hermanas que ellas se imaginan cosas, no son reales, pero se las imaginan. Hermana, ¿usted está segura de lo que está diciendo? No, pastor, no estoy segura, pero yo me lo imagino. Y esa imaginación, hermano, ¿y qué es lo que pasa? Ese pensamiento
hermano, va a determinar un hábito en su vida. Y los hábitos, hermanos, determinan un estilo de vida. Y el estilo de vida determina nuestro futuro. Todo comienza en un pensamiento. Todo comienza en lo que maquinamos en nuestra mente. Por eso es importante, hermano, pedirle a Dios que Él guíe nuestra vida. Pedirle a Dios que a través del poder del Espíritu Santo Él pueda, hermanos, ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Porque repito, hermano, antes de dirigir cualquier otro lado, antes de dirigir una sociedad, una iglesia, debemos de aprender a dirigir nuestros propios pensamientos. Debemos de aprender a dirigir, hermano, nuestras decisiones. Por eso repito, el dominio propio es lo que necesitamos hoy más que nunca. La Biblia nos dice, hermanos, oiga bien, en Lucas capítulo 6, verso 39. Mientras usted lo busca, hubo un escritor que él dijo de esta manera: ningún hombre es apto para comandar a otro si no puede comandarse a sí mismo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice de lo que hemos estado hablando? Lucas capítulo 6, en el verso 39. Oiga bien lo que la Biblia dice. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermano, es una pregunta que el Señor se hace. ¿Puede guiar una persona que no sabe hacia dónde va a otra? ¿Puede una persona que no tiene la facilidad de saber el camino poder guiar a otro? La Biblia es clara: no, ambos caerán en el mismo hoyo. Por lo tanto, hermanos, usted y yo, como líderes de nuestra casa, tenemos que saber y determinar hacia dónde vamos. Debemos de comprender el propósito de Dios. Debemos de estar conectados bajo la voluntad de Dios. Porque si nosotros, hermanos, no sabemos hacia dónde vamos, menos nuestra familia, menos nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, debemos de tomar la decisión que Josué tomó en cierto momento. Yo y mi casa, dijo él, serviremos al Señor. Es una determinación, hermano. No era opcional. Él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero para eso, amado hermano, usted y yo tenemos que saber hacia dónde vamos. Es terrible, hermanos. La Biblia lo dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. Hoy en día, hermanos, óigame bien, debemos de aprender a tener prioridades. Y la Biblia nos enseña, y oiga bien lo que digo, hermano, después de Dios es nuestra familia. No por gusto. Lo que Dios primeramente constituyó fue la familia y luego el tabernáculo de adoración. ¿Qué significa esto? No le estoy dando menos prioridad a la casa de Dios, pero todo comienza en nuestra casa. Si en casa estamos bien, la iglesia va a estar bien. Si el matrimonio está sano, la iglesia va a estar sana. Si la familia está feliz, la iglesia va a estar feliz. Porque en algún momento nos puede pasar, hermanos, de que de repente antes de venir a la iglesia alguien se enoja y dice: pues ya no voy, andate vos. Pues yo tampoco voy. Y si dice yo voy, ¿y a qué vas a ir a fingir? Mira, hermano, es un problema eso. Por eso yo digo que hogares fuertes, una iglesia fuerte. Por eso el enemigo, hermano, déjeme decirle, él primeramente va a querer atacar nuestra relación de familia, nuestra relación de matrimonio. Y por eso la Biblia nos enseña, hermano, que antes de aprender a dirigir a otro, debemos de aprender a dirigirnos a nosotros mismos. Porque ¿quién es un líder? Alguien dijo de esta manera: si miras hacia atrás y nadie te sigue, lo único que estás haciendo es un paseo, pero menos dirigiendo. Porque el líder es aquel que dirige y guía a otra persona. Mira, hermano, quizás no seamos personas que movamos masas, miles y cientos de personas, pero que por lo menos cuando miremos atrás, hermano, ahí venga detrás nuestra familia.
Ahí vengan detrás, hermanos, aquellos que amamos. Ahí vengan detrás aquellos que queremos, hermanos, de los cuales Dios use en las diferentes maneras. Por eso yo considero que el mayor líder y mejor padre, hermanos, en aquellos tiempos lo encontramos en la vida de Noé. ¿Por qué, hermano? Noé para muchos fue el peor predicador. 120 años, hermano. ¿Y cuántos se convirtieron? 8 con él. 8 solamente en total. Pero mire, hermano, Noé no salvó el mundo, pero salvó su familia. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, hermano. La Biblia dice: recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y sabe qué era Jerusalén? Su casa, la sede de ellos, el lugar donde vivían. En Jerusalén, en Judea, que era Judea, los vecinos, Samaria, los enemigos y lo último de la tierra. Pero de repente, hermanos, nosotros somos buenos, hermanos, para ganar almas, para hablarle de Cristo a muchas personas. Y muy, hermano, y de repente nuestra familia que está tan cerca, ellos también necesitan del plan de salvación. Mire, déjeme decirle, yo todavía tengo familia. No recuerdo la fecha, de finales de diciembre estuvimos juntos en una boda que se celebró 25 años, creo que es la boda de plata de mi hermano mayor. Y yo me sentí bien halagado, hermanos, porque mi hermano con el ejemplo me está demostrando que sí se puede. 25 años, hermanos, y ellos celebraron. Ahí estaba con mi hermano, uno de mis hermanos mayores, ahí estaba con mi hermana mayor. Ellos ya no están en el evangelio. Pero mire, hermano, esa es una reprensión para mi vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se nos hace fácil hablarle a otros de Cristo, y se nos hace difícil a las personas que tenemos tan cerca y decirle: mira, ¿sabes qué? Cristo te ama. O mira, hermana, ¿por qué no volvés a la iglesia? Mira, hermana, ¿por qué no intentás volver al redil del Señor? Hermano, todo debe de comenzar en casa. ¿Sabe por qué? Porque el mejor liderazgo, hermano, que nosotros podemos tener va a iniciar con nuestra familia. Ahora bien, hermano, comprendemos y sabemos de que no todos, hermanos, van a querer aceptar el plan de salvación. Porque la Biblia dice que no es del que quiera ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros en la menor oportunidad posible? Hablar de Cristo a las personas, principalmente a nuestra familia. Recuerdo, yo se los he comentado varias veces, aquella mujer, hermanos, que lo único que hacía, ella invitaba a su esposo a la iglesia, pero llegó un momento que él le dijo: mira, a mí no me interesa tu Dios ni tu iglesia, y si vamos a estar juntos, no me hables de evangelio. Pero esta mujer, cada vez que le servía el desayuno a este hombre rústico, le ponía un papelito con un texto bíblico. Y la mujer dice que pasó casi 2 años, año y medio, 2 años, todos los días un texto bíblico. El hombre no decía nada, solamente lo leía. Pero la mujer se cansó y le dijo a los líderes, al pastor: hermano, yo ya no le vuelvo a decir nada a este hombre. Por más de 1 año y medio le he puesto un papelito y él no cambia, él no dice nada, él no viene. Así que si se va a perder, que se pierda. Y no le puso el papel al siguiente día con un texto bíblico. Pero la sorpresa fue, hermano, que cuando el hombre estaba a punto de comer, él se miraba desesperado buscando algo. Le dice: ¿qué se te perdió? Le dijo la esposa. Mujer, le dijo, ¿a dónde está el texto bíblico que me has puesto todos los días? Necesito saber lo que Dios tiene para mí en este día. Es decir, hermano, parecía que no, pero Dios ya estaba cambiando a esta persona a tal grado, hermano, que llegó un momento que él también fue a la iglesia y se convirtió al evangelio. ¿Y cómo, hermano? ¿Hostigando? No, hermano. Simplemente una semilla de un texto bíblico todos los días. Por eso yo le quiero decir, hermano, qué importante es decirle: Señor, yo quiero, hermanos, y decirle a Dios: yo quiero dirigir a mi familia de la mejor manera. Noé, dice la Biblia, no influyó en muchos, pero sí pudo influir en su familia. Noé no salvó a millares, pero salvó su familia. Pero mire, hermano, es ahí donde Dios nos pide a nosotros que comencemos con los nuestros.
Gloria a Dios, yo sé que hay familias enteras que están en la iglesia, pero de repente hay alguien cercano, de repente hay alguien que necesita, de repente hay alguien que no conoce del evangelio. Todo comienza, hermano, en nuestros hogares, porque repito, familias fuertes van a constituir una iglesia fuerte. Por eso antes, hermano, yo no sé si usted recuerda o vivió ese tiempo en la iglesia, los señores se sentaban a un lado, las señoras en un lado y los jóvenes en otro lado. Hermano, por lo menos desde el 2009, 2008, no recuerdo, 2007 o 2009, cuando comencé a pastorear ya directamente una iglesia, hermano, yo nunca tuve esa costumbre. Es más, yo comencé a decirle a los hermanos, hermano, ¿y usted por qué no se sienta con su esposa? No, hermano, es que no, hermano, siéntese con su familia. No, hermano, siéntese con sus hijos. ¿Por qué? Porque, hermano, la iglesia está compuesta de familias. La iglesia, hermano, está compuesta, hermano, de hogares, de matrimonios. Y qué bonito se ve, hermano, cuando la familia viene, se sientan juntos, están juntos, comparten juntos, hermano, y están ahí alabando a Dios juntos. ¿Por qué? Porque Dios quiere la unidad en la familia. Y de repente, hermano, hasta más fácil se le hace. Si Dios le está hablando a su marido, solamente le hace así. Pero si está lejos, ¿cómo va a estar viendo? Hasta más fácil se le hace, hermano o hermana. Por eso yo le digo, la iglesia cree en la unidad de la familia. La iglesia cree, hermanos, que es todo, somos una familia. Por eso repito, Noé no salvó el mundo, pero salvó a su familia. Supo dirigir a su familia, supo guiar, porque déjeme decirle, no era fácil, hermanos, decirle a la familia, Dios me ha dicho que construya un arca. Era una locura. Pero mira, hermano, por lo menos la familia lo apoyó. Por eso yo le quiero decir, después de Dios es nuestra familia. Después de Dios, hermano, lo que debemos de cuidar más es la relación en la familia, porque de ahí depende la buena relación que podamos tener con nuestro Dios. Pero también, hermano, hay otro ejemplo bíblico en Hechos capítulo 5, por cuestión de tiempo se lo menciono. Hubo familias, matrimonios, que lejos de llevar a su familia, hermano, a la bendición de Dios, lo llevaron a la perdición. Y todo es cuestión de decisiones. Hermano amado, yo le quiero recordar, detrás de nosotros hay hijos, matrimonio, familia. Que el día en que nosotros decidamos no continuar en el evangelio, queramos o no, ellos van a ser influenciados de una manera negativa. Ellos van a decir, entonces ya no continuamos, entonces ya no vayamos. Pero mire, hermano, por lo menos tiene que haber uno en el cual se pare firme, en el cual dé el paso de avance, en el cual diga, y bueno, ¿para dónde va? Yo voy a la iglesia. Hermano, si en este momento usted me dice, no, hermano, pero mi familia no está, no se preocupe, hermano. Alguien dijo, tanto va el cántaro al río que termina quebrándose. ¿Sabe qué significa? Tanto va usted a estar en la iglesia que de repente usted va a tener a su familia también en la iglesia. Pero no desista, no desmaye, hermano, porque después de Dios es nuestra familia y hay que aprender a dirigir, hermano, primeramente nuestra vida y luego nuestra familia. Pero para eso, hermano, se necesita la unidad en la familia. Porque mire, hermano, es que realmente, hablando con un pastor esta mañana que nos visitó, que esperamos tenerlo el día martes con nosotros, él, hermano, me dice, es que mira, me dice, los salvadoreños son bravos, me dice. Yo pensé que solamente los puertorriqueños éramos así, porque él es de ahí, pero yo noto que los salvadoreños son bravos. Y mire, hermano, es que realmente a nadie le gusta que lo manden. Si hay personas que dicen, no, dice, yo por eso dejé el trabajo, porque a mí no me gusta que me manden, dice la gente. Pero mira, hermano, en el hogar tiene que haber alguien que tome las riendas. Y esto, hermano, yo no lo hablo de una manera de machismo. Estoy hablando de una manera de un complemento. Lo que al hombre le falta, probablemente a la mujer se le alumbre. Lo que el hombre no ve, no visualiza. Mira, hermano, que déjeme decirle que hubo un profeta que no miraba que más adelante estaba un ángel con la espada desenvainada, pero el burro sí lo vio. Es decir, que hay cosas que el hombre o la mujer pueden visualizar que su pareja no lo ve.
Mira, hermano, y la mayoría de veces, y lo digo con honor y respeto a los varones de la iglesia, pero pareciese que la mayoría de veces las mujeres tienen un sexto sentido. Ellas ven cosas que no ven, y no la estoy comparando con el burro, hermanos. No, hay cosas que ellas visualizan. Y hermano, mi esposa, ella me ha dicho: Josué, esa no es la salida. No, Julie, no, esa no es la salida, le va a ir mal. Y mire, hermano, la peor frase que una mujer puede decir en la vida es: te lo dije. Por eso, hermanos, somos complementos. Por eso debemos de avanzar en la vida, hermanos. No quien manda, no quien dirige, no quien gana más, no que yo aquí soy acá. No, hermano, que la Biblia dice, no, más que eso, la Biblia nos manda a comprender que somos, dice la Biblia, ya no serán dos carnes, sino una sola carne. Ya no serán dos, sino uno en el Señor. ¿Y qué significa eso, hermano? Que ambos vamos a llevar a nuestra familia a la victoria. No cometamos el error que Lot cometió. ¿Y cuál fue el error de Lot? Llevar a su familia a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, no todo lo que brilla es oro. Hay decisiones definitivamente que debemos de tomarlas en oración. Si no, ¿por qué no decirlo? La mayoría tiene que ser así. Lot vio la llanura. Lot vio que lo que estaba frente a él eran pastos verdes. Pero lo que no se estaba dando cuenta, que más adelante estaba Sodoma y Gomorra. ¿Sabe, hermano, por qué Lot perdió su familia? Porque él decidió llevar a su familia a Sodoma y Gomorra. Lo digo porque no lo vivimos acá, pero hemos vivido, hermanos, en congregaciones donde los mismos padres le permiten a sus hijas andar deshonestamente en la calle. Ay, no, que está pequeña. Ay, no, que no hay problema si está chiquita. Mira, hermano, el problema es de que los niños van absorbiendo. Los niños, hermano, por eso usted se fija, hermano, cómo critican en las redes sociales cuando los padres visten a sus pequeñas como que fueran gente adulta y les dicen que dejen vivir a sus hijos como infantes, como pequeños. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos viviendo en una sociedad que se está destruyendo, se está desmoronando. Y repito, hermano, es terrible cuando los padres comenzamos a permitirle cosas a nuestros hijos que sabemos que no están bien. Yo le digo con amor, hermano. No digo que en casa oigan malas palabras, pero nuestros hijos se relacionan con cualquier tipo de persona. Y de repente usted oye una mala palabra, no le celebremos la mala palabra. Castiguémoslo, reprendámosle, digámosle que no es correcto. Si el niño o la niña llevó algo, hermano, de repente Keilita, hermano, hasta vino un día con creo que era una pisterita y unos lapiceros bien bonitos. Inmediatamente lo primero que hicimos fue contactarnos con la maestra, porque Keilita me dijo, Julanita me la regaló. Le hablamos a la maestra, ahí le dije yo, estudia una niña que se llama así, sí, me dijo, aquí estudia. Dice Keilita que ella le regaló esto y esto y esto, y le mandé fotos. Inmediatamente luego la maestra, mañana le averiguo. Y cuando averiguó, ella me dijo, sí, no tenga pena, ella se lo había regalado por el cumpleaños de la niña. Pero mire, hermano, ¿qué le parece si nuestros hijos desde pequeños están aprendiendo malos hábitos, malas costumbres? Cosas de las cuales, hermanos, no son correctas. Se las celebramos, pero de repente, sin darnos cuenta, hermano, estamos minando la mente y el corazón de ellos para hacerles creer que lo que están haciendo es correcto, aunque no sea correcto. Por eso yo digo, hermano, hay que ser firmes con nuestros hijos hoy más que nunca. Hermano, gloria a Dios, porque considero que aún los jóvenes son gente de bien de esta iglesia. Yo nunca he escuchado a un padre, hermanos, hablando mal de sus hijos. Y no es que digan, nadie hable mal de su casa aunque se esté cayendo. No, en realidad se les nota, hermanos, a los jóvenes. Y gloria a Dios por eso. Por eso debemos de luchar, hermanos, para que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños aprendan a caminar como Dios desea. Pero eso es decisión nuestra. Porque Lot llevó a su familia a Sodoma y Gomorra creyendo que era el mejor lugar. Y sorpresa, hermano, fue en Sodoma y Gomorra donde perdió su matrimonio. Fue en Sodoma y Gomorra
donde sus hijas se pervirtieron, a tal grado que cuando estaban en el monte alto, embriagaron a su padre, cometieron incesto, y los hijos que nacieron de este incesto de pecado se convirtieron en enemigos aférrimos del pueblo de Israel más adelante. Porque, hermano, el pecado siempre va a dar como resultado muerte a las personas. Por eso yo digo, hermano, hay que enseñarle a nuestros hijos. Yo le quiero recordar, hermano, todos los días podemos reunir a nuestros pequeños en casa, a nuestros jóvenes. Si algo yo recuerdo de mi mamá, es de que cuando yo tenía, recuerdo de los 5 años en realidad, pero desde los 5 años que yo recuerdo, esta señora todos los días nos reunía a todos. Y ella permitía que yo leyera un texto de la Biblia cuando comencé a aprender, a los 6 años y medio. Y si no, mis hermanos leían un texto bíblico. Y ella decía, expliquen qué significa para ustedes este texto bíblico. Y a nuestra manera nosotros explicábamos. Y si no, ella nos dirigía y nos decía qué es lo que representaba eso. Hermano, eso es hermoso porque es algo que va a marcar la vida de los pequeños. Yo no digo que no vean televisión, yo no digo que no tengan aparatos electrónicos, yo no digo que no jueguen, que se diviertan, yo no digo nada de eso. Lo que digo es, hermano, que detrás de todo eso también tenemos que estarles inculcando lo bueno de la palabra de Dios. Y le vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Y yo no sé usted, hermano, pero yo no quisiera ver a mi generación, hermanos, que se pierdan en la religiosidad de este mundo, porque no fueron fundamentados en la palabra de Dios. Estamos creando, hermanos, un formato para darle a los niños pequeños también la doctrina básica de la palabra de Dios. Que ellos se aprendan, hermanos, textos donde la Biblia afirma que Dios es uno y uno su nombre. Que ellos se aprendan textos del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Que ellos aprendan textos, hermanos, desde pequeños, porque es bueno enseñarle de todo, hermano, pero principalmente la doctrina, porque la doctrina es la base de todo creyente hasta hoy en día. Por eso yo digo, hermano, todo comienza en nuestros hogares. Voy terminando, lea conmigo Lucas capítulo 8, el verso 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y arribaron a tierra de los Gadarenos, Lucas 8, 26, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que los mandase a ir al abismo, que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que no dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron al ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había salido, cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Verso 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa. Oiga bien, hermano, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermanos, quiero explicar desde un punto de vista teológico qué representa el endemoniado.
El endemoniado, dice la Biblia, que tenía una legión de demonios. La palabra legión es un número romano que representa un cierto grupo de soldados romanos. Por eso la Biblia nos da a entender, el endemoniado representaba la nación y los demonios, que eran una legión, representaba a Roma. Nos está diciendo de primera mano, la nación estaba subyugada por Roma y el único que pudo liberar la nación de Roma era el Señor Jesucristo. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista cristiano. Este endemoniado, hermano, a pesar que tenía familia, pero nadie lo quería, porque nadie quiere tener endemoniados en su casa. A nadie, hermano. A nadie le gusta tener gente que tire piedras. A nadie le gusta tener gente, hermanos, que solo amargado pase. A nadie le gusta tener gente, hermanos, cercana, de la cual lo único que ve es lo negativo. Este hombre estaba endemoniado, pero viene Cristo, lo libera, lo pone en su juicio cabal. Y mire, hermano, dice la Biblia que cuando Jesús se fue, porque lo echaron, dice la Biblia que el endemoniado o el ex endemoniado quería ir con Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Oiga bien, vuélvete a tu casa. Hermanos, yo le quiero decir, quizás en algún momento usted y yo hemos sido esos endemoniados y con nuestras actitudes hemos dañado nuestra familia. Pero mire, hermano, antes de ganar las naciones, ¿sabe lo que este hombre quería? Este hombre sabía que Jesús andaba por todos lados predicando. Él dijo, no, me voy con él, me voy a volver misionero, me voy a volver pionero del evangelio con este Jesús, el Cristo. Pero Jesús le dijo, no, momentito, le dijo. Mira, le dijo, antes de ganar el mundo, le dijo, antes de hablarle de lo que Dios ha hecho contigo a otros, vuélvete a tu casa, vuélvete, a tal grado que con tu ejemplo las personas vean que ya no eres endemoniado, que con tu ejemplo las personas, tu familia vea que ya cambiaste, que ya mejoraste, que ya no eres el mismo de antes. Vuélvete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hermano, Jesús no le dijo, vámonos y vamos a conquistar las naciones. No, Jesús le dijo, vuélvase a su casita y que su familia sepa lo que Dios ha hecho con usted. Hermano, todo comienza en nuestra casa. Por eso, hermanos, si en algún momento hemos fallado a nuestra familia, hermano, pidámosle perdón a la familia, porque la familia, hermano, es lo más importante que tenemos. Yo le quiero decir, hermano, por mucho que ustedes me amen o amen la familia pastoral, el día en que yo me muera, que va a ser de aquí a 40 años, ustedes pueden amar mucho a mi familia, pero mi familia va a tener que salir de acá y va a tener que venir otro pastor. Mira, hermano, el día, y yo le ruego a Dios estar lúcido siempre, hermano, pero si a mí la mente me falla, por mucho que me amen, hermano, un loco no puede estar dirigiendo una iglesia. Usted va a tener que decir, hermano, necesitamos que alguien lúcido venga y dirija la iglesia. Pero yo le quiero decir, al final de todo, los que van a estar conmigo es mi familia. Sí, yo amo la iglesia, hermano, créame, amo la iglesia. Pero al final de todo, hermano, el que va a estar con usted es su familia. Por eso, hermano, debemos de aprender a sembrar lo mejor para nuestros hijos. Porque yo les recuerdo lo que un día yo pregunté. Miren, les dije a mis dos hijas, hace años ya, y cuando yo esté viejo, ¿quién de ustedes me va a cuidar? Les dije. Solo se quedaron viendo las dos, hermano, como queriendo decir, te hablan. Mire, yo comprendí algo, que debo de aprender a sembrar mejor entonces, porque viejos todos vamos a llegar, hermano. Y yo como no quisiera, hermanos, créame, a veces
Yo les digo que cuando vamos manejando y yo veo ancianitos, hermanos, manejando, el digo, no, ya no deberían de manejar, le digo. Y me dice Yuli, Josué, ¿usted va a llegar? Me dice, no, le digo yo, cuando yo esté viejo, el Esther va a manejar, le digo. Pero quién quita que me eche el carro encima mejor, hermano. Pero para eso, ¿sabe qué, hermano? Hay que aprender a sembrar. Porque si sembramos correctamente, no le vamos a tener miedo a la vejez nuestra. Porque sabemos que nuestros hijos, de una u otra manera, hermano, ahí van a estar con nosotros. Por eso yo le quiero decir, hermano, después de Dios es nuestra familia. Y aprendamos a ser buenos líderes primeramente en el hogar. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Él nos ayude. Quiero decirle, hermanos, el domingo, ya lo dije, hay elecciones. El otro domingo hay elecciones. Pero yo le quiero decir a Dios, Señor, antes de seguir dirigiendo esta iglesia, yo quiero tener dominio propio de mi vida, de mi mente. Dame dominio propio. Señor, antes de dirigir una iglesia, yo quiero aprender a dirigir a mi familia. Porque, hermano, la primera iglesia que usted tiene, aunque no sea pastor, pero la Biblia lo llama como sacerdote de casa, es su familia. Hermano, yo en mi casa serviremos al Señor. Hermano, me falta alguien de mi familia, usted declárelo. Yo en mi casa. Y hermano, de repente ahí va a estar la familia. Yo sé, hermanos, cuesta, pero para Dios no hay nada imposible. Oramos en esta linda noche. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, esta noche. Estamos enfocándonos, Señor, en la importancia de aprender a dirigir. Y yo sé, bendito Dios, que todos los que estamos aquí tenemos una gran capacidad que tú nos has dado. Y si no, tenemos la capacidad de aprender a dirigir en la iglesia. Señor, yo no tengo duda. Y yo, Señor, a cualquiera de los hermanos de esta iglesia daría mi voto de fe y de confianza, Señor, a la hora de dirigir, Señor, un ministerio en este lugar. Pero también debemos de aprender, Señor, de que dirigir, Señor, guiar, liderar, Señor, no se trata solamente en la iglesia. El dirigir primeramente es mi mente, mi corazón, mi sentimiento. Si yo no puedo tener control de mis decisiones, ¿cómo voy a poder dirigir a otro? Por eso yo te pido, amado Dios, que nos des el dominio propio que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar. Ese dominio propio para tomar buenas decisiones. Ese dominio propio para decirle no a lo que es negativo y sí a lo que aprovecha mi vida. Ese dominio propio para decir así como Josué, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Esta noche yo te pido, bendito Dios, antes de dirigir, antes de guiar un ministerio, una sociedad, aprendamos, Señor, que aprendamos a dirigir nuestra vida, que aprendamos a dirigir nuestra familia. Gracias, bendito Dios, porque cada familia, Señor, en su mayoría, Señor, aquí están, Señor. Es decir, Señor, está la pareja, está el matrimonio, están los hijos. Pero si de repente falta alguien, Señor, quizás como este hombre que estaba lejos de casa, quizás con problemas, con conflictos, pero tú lo salvaste, Señor. Yo te ruego, si falta alguien de nuestra familia, te ruego, Señor, que tú lo toques para que pueda estar en la iglesia. Pero tú vas a transformar su vida a través de nuestro testimonio, a través de lo que hagamos, Señor. Esta noche yo te pido, mi amado Dios, que podamos guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, Señor, por el buen camino, Rey de la gloria. Ayúdanos, bendito Padre, te lo pido en tu nombre. Gracias, Rey de la gloria. Bendice la iglesia, bendice cada familia, hogar, matrimonio, relación de padres e hijos. Bendícenos a todos, Señor. Quizás, Señor, no podamos lograr tener un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio estable, emocionalmente estable, espiritualmente estable, con errores y faltas, pero aprendiendo a valorarnos unos a otros. Oramos esta noche, Señor, y ponemos en tus manos nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor.
y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas, hermanos.